Muy buenas tardes, bienvenidos a la jornada de la tarde. Vamos a continuar con las ponencias y vamos a presentar a continuación a la doctora Silvia Salgado de la Universidad de Costa Rica, que nos va a presentar el tema Jades y espejos de pirita, su distribución en Centroamérica. La doctora Salgado es egresada de la licenciatura en Antropología con énfasis en Arqueología por la Universidad de Costa Rica en 1983, egresada de la licenciatura en Antropología con énfasis en Antropología Social en 1986, maestría de la Universidad de Albany, Nueva York en 1993, doctorado de la Universidad de Albany, Nueva York en 1996. En su experiencia laboral es profesora catedrática de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica de 2011 hasta la fecha, y fue directora de la Escuela de Antropología entre 2013 y 2017. En su experiencia de investigación desde 1975 como asistente, supervisora, consultora y directora de proyectos en proyectos arqueológicos, proyectos de investigación arqueológica en Costa Rica y en Nicaragua. Sus intereses de investigación abarcan economía de la producción cerámica, procesos de cambio social y complejidad social, interacciones macrorregionales. A nivel de resultados de divulgación de resultados de investigación, posee informes y ponencias en congresos a partir de 1979, publicaciones de cerca de 40 artículos en las revistas American Antiquity, Journal of the Stuart Anthropological Society, Boletín de la Asociación Costarricense de Arqueólogos, Vínculos, Mexicón, Ancient Mesoamérica, Mayab, Arqueología del Área Intermedia, Cuadernos de Antropología, Anuario de Estudios Centroamericanos, entre otras. A nivel de libros, las contribuciones de Michael S. Snarkis a la Arqueología de Costa Rica, 2015, editora junto con Carmen Araya, posgrado de la Universidad de Costa Rica. Dinámicas socioculturales de la geografía cultural del Istmo Centroamericano, conferencias del 11º Congreso de la Red Centroamericana de Antropología, Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica. Damos la bienvenida a la doctora Salgado y la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos, en especial por los organizadores de este ciclo de conferencias que me sorprendieron recientemente, invitándome desde el área Chibcha al corazón de el mundo maya. Entonces, bueno, eso es muy interesante para mí por participar en esto y conocer más de cerca como el tipo de intereses y que se desarrollan, digamos, en el área de su especialidad. Yo me voy a referir hoy como a una concepción que tengo sobre cómo en cierta manera se ha dejado de explorar las relaciones, digamos, entre lo que se denomina Mesoamérica y regiones más al sur, principalmente, y cómo hay, digamos, algunos aspectos que espero que por lo menos desde nuestra universidad y con participación de investigadores de otras universidades, incluyendo la UNAM, podamos explorar, particularmente la elaboración, por así decirlo, las zonas de elaboración y distribución de los espejos de pirita en América Central. Entonces, voy a usar en mis ejemplos, básicamente ejemplos con contexto arqueológico, porque, bueno, mucho se habla, digamos, de piezas de origen mesoamericano que aparecen en colecciones supuestamente de Costa Rica y de otros países del área, pero son pocos los contextos arqueológicos. Me pareció que es importante poder resaltar, digamos, los datos de los contextos arqueológicos con que contamos. Nada más para
para decir que la gran, inmensa mayoría de artefactos de jade, supuestamente costarricense, han sido producto que se encuentran en colecciones en el país y fuera del país, han sido producto del saqueo de los sitios, ¿verdad? Y debido al valor de colección que tienen estos materiales, es difícil para los arqueólogos inclusive poder accesar, digamos, a este tipo, digamos, de sitios para estudiarlos. Bueno, entonces, creo que después de la ponencia anterior, seguramente yo voy a quedar aquí como repitiendo algunas cosas, pero también aportando otras, y bueno, inicio, digamos, mi presentación refiriéndome al Istmo Centroamericano, ¿verdad? Que queremos recordar que la estructura geológica del Istmo, ahí demarcada por las líneas blancas, se extiende desde el Istmo de Tehuantepec, en el sur de México, hasta el Valle de Atrato, en Colombia. Y ese istmo ha facilitado con sus características geográficas el desplazamiento de grupos humanos y de individuos a lo largo del continente americano, desde el ingreso de las primeras poblaciones, desde el noroeste de Asia. Las cordilleras centrales del Istmo, con sus valles de clima frío, dividen las cálidas regiones de tierras bajas del Pacífico y del Atlántico, creando una gran variedad de sistemas ecológicos y recursos en diversas regiones. Bueno, estos son mapas del siglo XVI que muestran algunas de las rutas ancestrales que seguimos utilizando, digamos, hoy día, ¿verdad? Que conectan diferentes regiones del Istmo, así como los, por así decir, canales transatlánticos o las rutas que cruzan el Istmo del Pacífico al Atlántico. También para recordar, ¿verdad?, que las rutas marítimas también fueron importantes, y los estudios de Richard Callahan en simulación así lo han probado, digamos, para establecer relaciones entre Colombia y el Istmo, el Caribe, las islas del Caribe y el Istmo, y por supuesto los trabajos junto con que muestran la llegada, digamos, desde Ecuador de gente que hacia el oeste de México, que transfirió la tecnología metalúrgica a Mesoamérica. Si bien el Istmo ha servido de puente que permitió el movimiento desde el norte hasta el sur y viceversa, estudios genéticos, lingüísticos y arqueológicos recientes muestran que la mayoría de las poblaciones indígenas que lo habitan actualmente son descendientes de grupos que se establecieron en él hace unos 18.000 a 10.000 años o un poco más. Y también es importante, digamos, recordar que, como se muestra en esta imagen, como la cercanía genética por lo menos, de los pueblos mayas y los pueblos chipchas y otros, digamos, del Istmo, sugiriendo una ancestría común de esa época. A partir del surgimiento de la vida aldeana, en el formativo temprano, la historia profunda de los pueblos amerindios del Istmo ha sido fragmentada en el espacio y en el tiempo, con el uso de conceptos de áreas culturales. Si bien estos reflejan procesos históricos de intensa interacción entre los pueblos en un espacio y tiempo determinados, en ocasiones restringen el interés por analizar procesos que se extienden fuera de los límites o fronteras establecidos para el área. La geografía cultural es dinámica, forjada por desarrollos históricos en momentos concretos, donde pueblos con identidades étnicas y culturales diferentes establecen relaciones significativas desde el punto de vista social, económico y político. Eric Wolf argumentó que los sistemas socioculturales no son aislados o autónomos.
y los forman actores humanos que implementan grupos de prácticas e ideas culturales en circunstancias concretas, las que pueden ser mantenidas o modificadas dependiendo de su entorno histórico. Igualmente, me gustaría pensar las relaciones a lo largo del Istmo en la época prehispánica como un mapa abierto donde podemos explorar la extensión, digamos, de las relaciones que se establecen en diferentes momentos independientemente del área cultural en que trabajemos. En última instancia, toda delimitación territorial es una abstracción porque las relaciones entre los seres humanos y el espacio son dinámicos, cambiando constantemente de acuerdo a factores demográficos, organización, tecnología y concepción del entorno. Por lo tanto, los límites definidos en cualquier caso deben ser vistos como construcciones relativas que además no deben ser interpretados como barreras infranqueables para la interacción entre los pueblos situados a ambos lados de los mismos. En 1984, Doris Stone y Fred Lange editaron un libro cuyo título fue La arqueología de la Baja América Central y invitaron a Robert Shire para contribuir un artículo que él denominó La Baja América Central vista desde Mesoamérica, en el cual propuso que los pueblos del área maya fueron los intermediarios entre aquellos del sur del Istmo y Mesoamérica. Él detalló una serie de etapas en el desarrollo de la interacción, enfatizando los bienes que podrían ser intercambiados, así como los aspectos fundamentales económicos y políticos que motivaban los intercambios a larga distancia, además de indicar los lugares o regiones involucradas en estas dinámicas. Rutas tanto terrestres como fluviales y marítimas fueron utilizadas para obtener recursos como las pieles de animales, plumas de quetzal, tinta de murex, cacao, hematita, pirita, obsidiana, jadita, entre otros. Y él propuso que este tipo de bienes fueron obtenidos e intercambiados fundamentalmente bajo el control de las élites. Y lo cual, obviamente, varias décadas después y con el avance de la investigación, sabemos que las dinámicas económicas, como que se han explicado, digamos, aquí, son más diversas, ¿verdad? Pero lo importante, digamos, de la valoración de ese artículo es el que, ¿verdad?, han sido pocos los esfuerzos después de esa publicación de volver a hacer como síntesis de las posibilidades de estas interacciones 40 años prácticamente después. Bueno. Uno de los recursos, aquí quiero mostrarles, bueno, ya vieron bastantes, pero un poquito más, algunas ya las van estando a ver 2 veces, pero estos son como ejemplos típicos, digamos, de la producción de jadeíta que se dio en el territorio costarricense. Uno de los recursos que motivó una relación entre poblaciones chibcha y maya fue la jadeíta y otras piedras verdes brillantes. La producción de adornos de piedras verdes en Costa Rica inició entre el 800 y el 500 de nuestra era. Una pequeña diferencia de la propuesta de los anteriores colegas, pero más o menos coincidente. Y fue posterior este desarrollo, obviamente, al desarrollo inicial de esta industria entre los olmecas y los mayas. Aparte de la elaboración de azuelas pulidas, que son la forma básica de los pendientes de jade en el norte de Costa Rica, no hay otro precedente para el desarrollo de la lapidaria en piedra verde. Por ello, investigadores como Elizabeth Isby sugirieron una posible interacción con los olmecas como el impulso de este desarrollo artesanal, con el supuesto de que en Costa Rica había una fuente de jadeíta que motivó la misma, lo cual ha sido descartado, dejando a la fuente de Motagua como la única en territorio continental. Aquí, digamos, en esta
en esta imagen se puede, digamos, se sugieren, digamos, posibles rutas, digamos, de esa y diferentes bienes o elementos, digamos, de piedras verdes y su distribución en Centroamérica. Como lo ha interpretado David Mora Marín, este factor pudo motivar que los chibchas buscaran una relación formal con quienes proveían la jadeíta, con el fin de asegurar la materia prima de los artefactos más prestigiosos de su producción lapidaria, que por supuesto usó mayoritariamente fuentes locales de piedras verdes. En esa misma línea de interpretación es importante recordar la valoración de Virginia Fields y Dory Rentz, quienes plantean que es probable que la producción chibcha fuera mayor que la maya. Valoración en parte basada en la numerosa presencia de artefactos de jade costarricense en colecciones, desafortunadamente producto del masivo saqueo de cementerios y la comercialización de ese patrimonio. Aunque ella no lo explicita, me imagino que se refiere al hecho, o sea, lo refieren en términos relativos, pensando en el área maya, o sea, en las dimensiones del área maya, espaciales y también en la población, ¿verdad? Haciendo esa comparación con un área mucho más pequeña, pero que tuvo, como la zona norte de Costa Rica, pero que tuvo una producción muy significativa de artefactos de jade. Ok, la producción de joyería de jade surgió en el lapso de 800 a 500 antes de nuestra era en Costa Rica. La información de la primera producción ha sido generada por investigaciones en sitios costeros de la Bahía de Culebra en Guanacaste, que indican que se realizó en unidades familiares, en pequeñas aldeas, sin que aún existiera una jerarquía social o política. El estilo en Costa Rica, el estilo inicial en Costa Rica es el dependiente de ave celtiforme, elaborado de forma elemental, estilo que, retomando el planteamiento de Isby y de Doris Stone, David Mora Marín propone que pudo tener un carácter panregional, incluyendo regiones de Guatemala, Honduras, El Salvador, como Chalchuapa en particular, y Costa Rica. Aquí se ponen ejemplos, digamos, de las primeras formas, digamos, costarricenses de esta expresión, también de pendientes similares en Playa de los Muertos, en el noreste hondureño, y en Tacalicabá, o sea, en la tumba de un gobernante, aunque digamos, hay diferencias en los estilos, ¿verdad? Pero hay una cierta similitud en el motivo aviforme. Y sé que de todas maneras la interpretación de esa fecha que se le ha dado a Tacalicabá ha sido cuestionada por alguna gente que la sitúa más bien como entre 400 y 200 antes de nuestra era. Posteriormente, este motivo fue acentuándose en el sur del Istmo para dar paso a un estilo restringido al área chibcha. Sin embargo, porque los datos contextuales y cronológicos de este primer desarrollo son limitados en todas las regiones involucradas, esta interpretación de David es hipotética. El primer objeto mesoamericano recuperado en contexto arqueológico es un pendiente en forma de un bivalvo, que bueno, tal vez muchos de ustedes ya lo han visto, con representación de una figura compuesta de jaguar con la parte inferior del cuerpo de un insecto, sujetado por una mano humana con una cinta anudada en la muñeca. Este se encontró en una excavación de salvamento cerca de la ciudad de San José, en el Valle Central, en un contexto arqueológico que ahora podríamos fechar entre el primer año de nuestra era al 300, debido a la presencia de la cerámica del tipo Rosales, que está esa vasija de mono que está en la esquina de abajo. Lee Parson relaciona el motivo de la cinta anudada en esta representación a las cintas anudadas en la cabeza de los monumentos 1 y 2 de San Lorenzo. Pero recientemente Mark Miller Graham argumenta que es durante el formativo tardío y el periodo clásico que la
representación de lazos en las muñecas es frecuente y que los lazos en sí mismos evocan los ritos de sangrado y autosacrificio de los gobernantes mayas. Y respalda la relación hecha inicialmente por Michael Snarskis, quien excavó el contexto, con la estela 11 de Caminaljuyu, donde se presenta la figura de un gobernante. Ello también concuerda cronológicamente con la mencionada asociación cerámica en el contexto funerario pendiente. Este tipo de enterramiento es típico, digamos, en Costa Rica en este periodo, como decir, sería como preclásico tardío y clásico inicial, ¿verdad? No es que aparezca por todos lados, pero hay cementerios precisamente donde hay jade, de lo que se llama de alta intensidad, con, ¿verdad? Como el ave pico representada en la esquina. Y se asocia este tipo de enterramientos con el surgimiento de sociedades con desigualdades políticas y económicas y sociales. Durante un lapso temporal que se expande del 300 al 500, máximo 600 de nuestra era, como ya lo mencionaron David Mora y Dory Rintz, se han hallado placas de jadeita con inscripciones jeroglíficas en áreas funerarias saqueadas en el norte de Costa Rica. Virginia Fields y Dory Rintz han identificado cerca de 60 jades maya, de los cuales 45 son placas de cinturón, y de estos 45, 35 tienen inscripciones jeroglíficas. A estos se suman cerca de 25 espejos de pirita o fragmentos de estos que han sido documentados en contextos arqueológicos, más un número desconocido, quizá unos 20, reportados como obtenidos por huaqueros. La mayoría de estos espejos se encuentran deteriorados, pero en algunos casos se puede identificar que fueron espejos de mosaico con decoraciones de estuco en la parte dorsal de la base de la pizarra. En este mapa, aunque creo que no se ve muy bien, pero tal vez voy a señalar. En esta zona se encuentran los sitios costarricenses donde se han encontrado espejos de pirita, ¿verdad? El sitio del Cres, el sitio de la Fortuna de San Carlos, un sitio de Bagaces, el sitio Sojo, al que me voy a referir al final, el sitio de las Huacas y un sitio, digamos, todos sitios funerarios, perdón, y un sitio funerario que fue donde se encontraron algunos fragmentos de pirita y bases, digamos, en tumbas saqueadas. Esta es la distribución, aquí se puede ver la distribución de la zona de jade, de producción de jade en Costa Rica, y también importante en la zona de Honduras. Aquí está el cajón donde Ken Hurt excavó hace mucho tiempo y encontró, digamos, una producción de jade, digamos, importante. Y bueno, aquí nada más señalo tres zonas que Paul Healy y Blaney han considerado como zonas de producción de posiblemente o zonas que contenían elementos para la elaboración, materia prima para la elaboración de espejos de pirita en la zona maya. ¿Cómo voy de tiempo? Ok. La distribución de espejos de pirita en el sur del Istmo sigue el mismo patrón que los artefactos de piedra de jade, es decir, una amplia área en el noreste de Honduras y el norte de Costa Rica carece. Una amplia área entre el noreste de Honduras y el norte de Costa Rica carece de evidencia significativa de producción o tenencia de estos artefactos. Excepciones de esto es el hallazgo de un espejo de pirita supuestamente, digamos, en el archipiélago de Solentiname, en el lago de Nicaragua, pero que está situado muy cerca de la frontera costarricense, así que se puede, si los colegas nicaragüenses nos permiten incluirlo dentro de la órbita de producción de jade del norte costarricense. Y de los espejos allí recogidos o encontrados, más bien, perdón.
Excepciones de esto, el hallazgo de un espejo del archipiélago de Solentiname en territorio nicaragüense colindante con Costa Rica, así como en la región de Coclé, en el Pacífico Central de Panamá, allá un cementerio de élite. La pieza de Solentiname en realidad es una pieza que se encuentra en una colección del Museo Nacional de Costa Rica, y yo consulté con los colegas nicaragüenses y ellos dicen que no conocen de ninguna pieza, de ningún espejo que se haya recuperado ni en arqueología, ni en contexto arqueológico, ni que se encuentre en colecciones privadas o públicas de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, esta área, digamos, de donde no se encuentran ni jade o muy poco y ni espejos de pirita, es significativa para cuando uno piensa, bueno, qué tipo de relación podía haber entre el área maya y eso, porque no es, como a veces se decía, como un procedimiento de down the line, donde la gente trae las cosas y las iba vendiendo, etcétera, sino parece realmente, como lo dice David, una cuestión mucho más estructurada entre regiones específicas. El dato de Panamá lo obtuve gracias a un artículo recién publicado y que desconocía yo, pero está en la zona de Coclé, ¿verdad? Los contextos funerarios en que se encuentran estos artefactos en Costa Rica indican cementerios donde se depositaron los restos de personas de alto rango en los emergentes cacicazgos del norte del territorio costarricense. O sea, el intercambio se estaba dando ya con sociedades, ¿verdad?, ligeramente jerarquizadas en territorio costarricense. El caso que mejor lo ilustra es el sitio Severo de Ledesma, que está en las tierras bajas del Caribe, y antes lo señalé, que fue interpretado por Michael Snarskis, quien excavó allá, como un sitio típico, digamos, del surgimiento de los cacicazgos en la zona. Allí las unidades domésticas mostraban diferencias en tamaño, calidad de los materiales y contenidos de las ofrendas funerarias, incluyendo ofrendas dependientes de jade de alta intensidad en las tumbas de las casas de mayor tamaño. En un cementerio de ese sitio, Doris Stone y Carlos Balser reportan que los huaqueros encontraron se perdió la página 7. Bueno, se encontraron un artefacto de un espejo, digamos, o dos espejos, uno en cada tumba que ellos excavaron, y posteriormente Doris Stone y Carlos Balser excavaron otras 3 tumbas, incluyendo o encontrando en cada una un espejo de estos. Ya algunos de esos espejos ustedes los vieron en la discusión de la ponencia anterior. Tiene vida propia la materialidad de mi ponencia. Okay. Aquí está, la encontré. Entonces en ese sitio solo se encontraron 7 espejos de pirita, ¿verdad? Uno de ellos, recuerden, es el que tenía las inscripciones jeroglíficas, y más esta otra representación que también que está en la esquina, que ya fue discutida. Además, 2 de ellos, de estos espejos, tenían estuco con rojo y blanco, o sea, trazas de estuco, y decoración, bueno, básicamente eso. Y se supone que, o se hipotizó en ese momento, que posiblemente venían de algunos del área maya. Aparte de este sitio, en otros 5 sitios se han encontrado también espejos. Uno es en La Fortuna, en las tierras bajas del Caribe, que también fue ya mencionado en la ponencia anterior, donde se excavaron 5 tumbas, de las cuales 3 contenían un espejo cada una.
además de pendientes de jade, metates labrados y cerámica. Uno de los espejos tenía restos de estuco blanco con pigmento rojo. De acuerdo a lo publicado por Doris Stone y Carlos Balser, el huaquero que reportó el sitio les manifestó que él recuperó además 12 espejos en un total de 12 tumbas excavadas, junto con 19 jades, 18 metates y cerámica. En Guanacaste, Nicoya, Hartman excavó en un cementerio de denominado Las Huacas, de cuya colección fue revisada por Michael Coe, asignando los artefactos de jade al clásico temprano y los espejos de pirita con decoración incisa al preclásico tardío. Bueno, finalmente ahora me voy a referir a otro sitio que es el que hemos empezado a trabajar, la colección de espejos que se encontró en ese sitio. Este sitio se excavó como en un trabajo de rescate. Se iba a construir un proyecto hidroeléctrico ahí, en esa zona se iba a instalar la casa de máquinas, y el don Carlos Aguilar, que fue el primer arqueólogo profesional de Costa Rica, graduado en la primera promoción de la ENA en arqueología, pasando por ahí vio que habían restos funerarios. En realidad había un gran montículo de 30 metros de largo, era un montículo oval, como 2 metros de altura, que son típicos, no en ese tamaño, pero en esa estructura, en esa zona durante el periodo, digamos, del 300 al 500. Entonces, ellos hicieron un rescate, digamos, en el sitio, y ahí encontraron, digamos, una serie de espejos, un total de 7 espejos o fragmentos de ellos, asociados en ocasiones con ofrendas de jade y cerámica. Aquí en esa foto voy a señalar, aquí está uno de los espejos y uno de los un fragmento de ese mismo espejo y dos azuelas. No está funcionando. Sí, ay, perdón, el despiste. Bueno, ahí está ese espejo, es este que está aquí. Es este espejo que está aquí. Estos son todos los fragmentos de espejos recuperados. Aquí se puede ver uno con estuco, ¿verdad? Varios de ellos tienen fragmentos todavía del estuco que recubría la parte posterior. En la parte anterior tienen, bueno, la base de pegamento digamos, para las teselas. Muchas gracias. Ok, recientemente, ¿verdad? Al descubrir esta colección que estaba ahí como en la Universidad de Costa Rica sin mayor intervención, y porque se celebraba el 50 aniversario de la fundación del Laboratorio de Arqueología que don Carlos fundó, entonces se hizo un simposio y revisando las colecciones del laboratorio encontramos estos espejos y decimos, bueno, tienen contexto arqueológico, no se ha escrito nada sobre ello, veamos a ver qué podemos hacer. Y preparamos junto con un colega que es especialista en arqueometría, hizo una serie, digamos, de análisis arqueométricos para determinar básicamente las características en la composición de los estucos y los pigmentos. El estuco siendo considerado un pigmento, ¿verdad? Se aplicó, y aquí, pues si me hacen una pregunta no les voy a poder contestar porque mi colega no está aquí, él es el experto en eso, pero él aplicó espectrometría Raman y infrarroja y fluorescencia de rayos X para determinación de las composiciones elementales.
lo que encontró es que había como una unidad, digamos, en la respuesta de cada uno de ellos, sugiriendo, perdón, creo que, ok, sugiriendo que, ¿verdad?, que la arcilla que se usó fue hecha que fue del tipo diquita, y bueno, ok. Y entonces dice que las conclusiones son que la matriz de estos espejos es básicamente la misma, que posiblemente fueron, o sea, que eso lo hace pensar que todos provinieron de la misma región y quizás del mismo taller, ¿verdad? Entonces, bueno, basado en estos hallazgos, lo que hemos pensado es ahora empezar un estudio mucho más amplio y más profundo arqueométrico de todos los espejos de pirita que tengamos con estuco, digamos, en Costa Rica, y también hemos contactado a colegas de México, de Guatemala, de Honduras, o sea, los países donde hay espejos de pirita, para poder hacer un proyecto regional para tratar, digamos, de entender mejor las zonas de producción de las cuales se trajeron estos espejos, ¿verdad? Y su significado, digamos, en un contexto como el contexto chibcha. Entonces, bueno, para ir terminando, lo que aquí la cuestión, digamos, principal, que no soy yo la que me la he planteado, sino ya otros como Mark Blaney y Carrie Dennett, es que hacían estos artefactos tan especiales, por así decir, del área maya en territorio chibcha, ¿verdad? Entonces ellos han planteado la posibilidad de que estos fueran como especie de regalos entre élites. Una cosa que mencionan que me parece importante es que algunos de los glifos que aparecen en estos espejos en Costa Rica se pueden identificar como con el área maya, pero no tienen el comportamiento, por así decir, típico de la zona maya. Entonces ellos plantean la hipótesis de que quizás fueron hechos, ¿verdad?, para ser dados como regalo, ¿verdad?, a miembros de la élite, ¿verdad?, también de la zona chibcha, pero haciendo una distinción de que no eran exactamente espejos de los que portaban los dignatarios y nobles mayas, lo cual me parece como una idea interesante. También el profesor Tobé menciona que es posible que estos espejos que vinieron al área costarricense en el clásico temprano pudieron haber sido parte de un intento de consolidar la obtención de plumas de cola de quetzal macho, muy valorada, entiendo, por los pueblos mayas, y que se encuentran, digamos, ese tipo de quetzal en la cordillera central de Costa Rica, en las partes más altas, en la zona de Guanacaste, inclusive en la zona donde se encuentra ese sitio que estamos estudiando actualmente, ¿verdad? Él dice que pudo haber habido una sobreexplotación de la población de quetzales, que obligó, digamos, a los dignatarios mayas a buscar, digamos, fuera de su área una mayor cantidad, digamos, de recursos. También pienso que el cacao pudo haber sido un factor o un bien importante. Sabemos que Nicoya fue una zona de producción de cacao en la época precolombina, pero también se da bien en la zona del Atlántico, y los pueblos chibchas también lo usan, no con la misma intensidad que los pueblos mayas. Entonces, bueno, básicamente, para terminar, esas son como
pues tengo la expectativa de poder seguir estudiando estos contextos y tener una relación más clara con otros contextos de Mesoamérica para poder entender la naturaleza de la relación que se dio sobre todo en el Clásico temprano para el caso del traslado de los espejos de pirita. Muchas gracias. Bien, muy interesante la conferencia. Quisiéramos saber si hay alguna inquietud, alguna pregunta, comentario. Bueno, vamos a empezar aquí con Linet. ¿Tienes alguna idea de dónde están los yacimientos, de dónde obtenían los materiales? Bueno, más bien, o sea, perdón, se me olvidó mencionar que estamos pensando, ¿verdad? Paul Healy y Blaney escribieron un artículo en Ancient Mesoamerica en el 2011 sobre los espejos de pirita en el área maya. Y ellos sugieren, digamos, bueno, hay una cosa interesante, una es que ahí en ese artículo dicen que en las tierras bajas mayas son pocos los espejos de pirita que se encuentran en los sitios, tal vez 1 o 2 máximo, mientras que en las tierras altas, ¿verdad? Se encuentra una cantidad significativa en algunos de los sitios, o sea, en cientos, digamos, de espejos que se han recuperado. Y también menciona que están ahí fuentes de pizarra y otros minerales que pudieron haber sido utilizados, digamos, para esta producción. Entonces, nosotros pensamos que esos espejos, más bien, posiblemente, o sea, la hipótesis es, ya que hay una unidad, digamos, en la respuesta composicional de los espejos, es que posiblemente vienen o fueron hechos en el área maya, en tierras altas, en la zona de tierras altas, en esta zona de donde está Zacaleu, ¿cuál es el sitio que tiene como 200 espejos? Nacbeo, creo, ¿verdad? Uno de esos, entonces, Nevaj, perdón, mi ignorancia sobre el tema, ok, muchas gracias. Entonces pensamos que es posiblemente la relación va, digamos, por ese lado, ¿verdad? Que fueron espejos por lo menos hechos en esa zona. Hemos leído el trabajo de los colegas del UNAM, Emiliano Melgar y la señora Solís, y también de Emiliano Gallaga, y hemos ya empezado a establecer algunos contactos con Gallaga porque ahí aprendimos con esos artículos de que ellos ya pueden determinar por las huellas de manufactura de qué taller, en qué taller se fueron hacia, o si son de un taller u otro. Entonces, estamos pensando en hacer lo mismo en el caso de los espejos que tenemos en Costa Rica, en este sitio en particular, para tratar de determinar si se puede correlacionar con alguna zona de las tierras altas. Pero bueno, en Costa Rica no sé, o sea, en estos momentos no sé, ¿verdad? Si tenemos como recursos como pirita y eso, pero ciertamente lo que entiendo es que el nivel de destreza que se requiere para elaborar estos espejos, que según leí, uno de 9 centímetros de diámetro se dura como de 3 a 5 meses en elaborarse, ¿no? Entonces, obviamente era gente hiper especializada la que los hacía, y no creo que en Costa Rica tuviéramos ese tipo de entrenamiento, ¿verdad? Porque no tenemos una producción que podamos ubicar de este tipo de sitios. No sé si contesto su pregunta. Uh-huh. Pero tenemos la idea de que vienen de la altiplano guatemalteca. Uh-huh. Igualmente, aunque no tenemos muchas evidencias, ya se empezaron a hacer estos análisis con Emiliano y todo, ¿no? A ver, esperamos en el futuro saldrá. Buenísimo. Muy bien, por acá había otra pregunta. Yo quería preguntar si este estudio sobre el estuco y los pigmentos está publicado o está es que es una cuestión que acabamos de hacer, es o sea, le pedí a mi colega pues que me permitiera usarlo, ¿verdad? O mencionar,
pero en realidad todavía faltan más análisis, ¿verdad? Mucho más, ¿cómo decirle? Digamos, con mucho más poder para determinar realmente los elementos composicionales. Y también nos gustaría, antes de publicar nada, poder comparar, ¿verdad? Con otras zonas donde se encuentran espejos de estos. Bien, ¿alguna otra intervención? Sí, ahí, por favor. No, en cada una, o sea, en los cementerios donde estos espejos aparecen, ¿verdad? Son espejos donde se encuentra jade, normalmente se encuentra jade, hay cerámica y también hay pues este tipo de entierro que les mostré, que son como camas de metates sobre las cuales se depositan el cuerpo de los... Uh-huh. No, con esos materiales solo espejos, o sea, espejos. Y lo demás, como le digo, son ese otro tipo de artefactos que están asociados en esos documentos. No sé si no le entiendo bien, ¿verdad? Es en este tipo, digamos, de enterramiento. Sí, pues, ¿cómo decirle? Tenemos mucho todavía que aprender, ¿verdad? Porque además la conservación de los espejos en un ambiente tropical como el que vivimos, pues no es exactamente la más maravillosa. Entonces, en realidad, pero no conozco ni reportado, ¿verdad? En colecciones nada, artefactos de otra naturaleza con estos materiales en contextos costarricenses, ¿verdad? Tal vez es porque es muy específica el tipo de intercambio que se hizo y la intención que llevaba. Y por supuesto que, bueno, difícil comparar la dinámica de la zona nuestra como una zona como un lugar como Teotihuacán, ¿verdad? Entonces, pero si me entero, les mando la información, pero hasta ahora no tenemos ninguna otra información al respecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Así, Tomás. Es un comentario nada más que se me hizo sumamente interesante y que en el trabajo anterior que no se considera. Me parece muy interesante esta sobreexplotación del quetzal en la zona de Guatemala y que posiblemente se recurrió a plumas de quetzal de Costa Rica, y eso podría explicar también la transferencia de javes hacia Costa Rica y de Costa Rica a Guatemala. Sí, pero esa fue la idea del profesor Tobé, solo lo estoy citando a él, que él fue el que propuso, digamos, en un artículo reciente, en el libro, un libro que se sacó en inglés sobre este tipo, digamos, de artefactos y otros luminosos, digamos, él menciona esa posibilidad y creo que viendo la distribución de los espejos tiene sentido. Tal vez no solo quetzal, pero pudo haber sido un recurso, digamos, importante para este intercambio. Uh-huh. Mi comentario sobre las plumas, tal vez un poco al margen. No sé cómo sería en la época prehispánica. Los amantecas ahora matan a los pájaros para obtener las plumas, pero hasta donde sé de quetzal y de guacamaya roja
se recogen las plumas que las aves descartan y las que sueltan. Entonces sí debió ser muy exquisito el tenerlo. Ahora, en época prehispánica debió haber grandes poblaciones de quetzales igual de guacamayas rojas. Por ejemplo, Quetzalán en Puebla, pues es la tierra de los quetzales, bosque de niebla. Me imagino que toda la sierra de Puebla debió tener quetzales. No se diga al Pacífico también, en Oaxaca, desde luego en Chiapas, el ave nacional de nuestro querido país Guatemala, etcétera. Entonces, a lo mejor sí era muy difícil de obtener las plumas, así como vemos el penacho de Moctezuma o los resplandores de que salen las estelas, etcétera. Nada más sobre los quetzales. Muy bien. Si nosotros no tenemos, lo que sí no tenemos es información etnohistórica, ¿verdad? En Costa Rica sobre esto. Tal vez sería importante pedirle a algún colega que husmee un poco en los documentos, a ver si encuentra algo. Muy bien, entonces agradecemos a la doctora Salgado. Gracias.